Había una vez en el pequeño pueblo de Valverde, un lugar envuelto en misterio y leyendas antiguas. El relato más famoso entre los lugareños era el de la Casa de los Susurros, una vieja mansión situada en una colina al borde del bosque. Se decía que en su interior se escuchaban voces a medianoche, murmullos que parecían emerger de las paredes mismas. Antonio, un joven periodista intrigado por esta historia, decidió investigar. Con su bloc de notas y una linterna, se dirigió una noche hacia la mansión. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, su curiosidad lo impulsó a desentrañar el misterio. La mansión estaba cubierta de hiedra y su fachada mostraba signos del paso del tiempo. La puerta principal, inusualmente pesada, se abrió con un quejido cuando Antonio la empujó. Una vez dentro, la atmósfera se sintió densa, como si el aire estuviera cargado de secretos inconfesables. Antonio comenzó su exploración por el salón principal. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas que parecían observarlo con ojos severos. Mientras se adentraba más en la casa, comenzó a escuchar los susurros, suaves al principio, pero con un tono inquietante. Remitiéndose a sus instintos periodísticos, trató de identificar la fuente del sonido, pero todo en la mansión parecía emitir ese eco parlante. Subió al segundo piso, donde los murmullos eran más fuertes. Al final de un pasillo oscuro, encontró una puerta entreabierta. A medida que se acercaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La habitación era un antiguo estudio con estantes llenos de libros polvorientos y un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Sobre el escritorio, una carta capturó su atención. La tomó con cuidado y comenzó a leerla. Había sido escrita por un tal señor García, el último propietario conocido de la mansión, y revelaba detalles perturbadores. La carta hablaba de experimentos oscuros y de una obsesión por comunicarse con el más allá. García mencionaba una serie de rituales realizados en la casa, intentando contactar con su esposa fallecida. De repente, el silencio envolvió la habitación. Los susurros cesaron, pero Antonio sintió una presencia observándole desde las profundidades de las sombras. Momentos después, la temperatura cayó drásticamente, y Antonio fue testigo de una figura espectral que emergía lentamente de una esquina oscura del estudio. La figura, semitransparente y envuelta en un aura luminiscente, tenía rostro de mujer. Sus labios formaron palabras silenciosas, pero su mensaje resonó en la mente de Antonio: ayúdame, libérame. Comprendiendo que la mansión tenía un secreto mucho más oscuro de lo que había imaginado, Antonio sintió la urgencia de ayudar a esa alma atrapada. Recordaba algo sobre el tal señor García. Días antes de su desaparición, había mencionado la existencia de un relicario escondido, capaz de romper el lazo entre los mundos. Antonio buscó frenéticamente en los cajones del escritorio, finalmente, bajo una falsa tabla del piso, encontró el relicario. Era un medallón ornamentado, grabado con símbolos extraños. Apenas lo sostuvo en alto, la figura comenzó a desvanecerse, y una paz palpable llenó el ambiente. La temperatura de la habitación volvió a la normalidad, y Antonio, con el relicario en mano, sintió que había hecho lo correcto. Al salir de la mansión, los primeros rayos del amanecer iluminaban el camino de vuelta al pueblo. Días después, Antonio regresó a la mansión. Esta vez, los susurros se habían transformado en un silencioso agradecimiento, un recordatorio de que las almas perdidas habían encontrado finalmente la paz. Publicó su historia con el título La Casa de los Susurros Liberada, y se convirtió en una leyenda más, pero con un final que trajo descanso tanto a los vivos como a los muertos. En un rincón apartado de la campiña inglesa, donde la niebla parece bailar eternamente sobre las colinas, se alzaba la imponente mansión Hawthorne. Construida en el siglo XIX, la casa había pertenecido a la misma familia durante generaciones, los Whittaker, quienes eran conocidos tanto por su riqueza como por las tragedias que parecían perseguirlos.
La última de estas tragedias fue la desaparición de Eliza Whittaker, una joven brillante que, según se decía, estaba destinada a restaurar el buen nombre de la familia. Eliza había desaparecido una noche de invierno, y después de meses de búsqueda infructuosa, fue declarada oficialmente muerta. Sin embargo, los habitantes del pequeño pueblo cercano de Eldermont afirmaban que su espíritu todavía rondaba la mansión. Intrigada por estos rumores, la joven escritora Sarah Thompson decidió que esta historia sería su próximo libro. Era una oportunidad para desentrañar el misterio de la mansión Hawthorne, al mismo tiempo, lanzar su carrera literaria con una historia de gran envergadura. Sarah llegó a Eldermont en un día nublado. Alquiló una habitación en la posada local, propiedad de una amable anciana llamada Edith, quien había trabajado como criada en la mansión cuando era joven. La primera noche, mientras cenaban, Edith le habló sobre las extrañas luces que a menudo podían verse parpadeando en las ventanas de la mansión y de los susurros que el viento traía desde las colinas. Decidida a investigar, Sarah se dirigió a la mansión al día siguiente. La estructura se alzaba majestuosa, aunque marcada por el abandono. Su fachada de piedra, cubierta de hiedra, daba la impresión de una fortaleza impenetrable. Con algo de temor y mucha determinación, Sarah forzó una ventana trasera y entró. El interior estaba cubierto de polvo y sombras. Los suelos crujían bajo sus pies mientras exploraba habitación por habitación. Al llegar a la biblioteca, encontró un diario parcialmente oculto tras una hilera de libros. Era el diario de Eliza Whittaker. Las páginas del diario revelaban a una joven atormentada por la soledad y un secreto oscuro. Hablaban de cartas en las que recibía amenazas veladas, obligándola a ir al invernadero de la mansión en las noches. Siguiendo la pista del diario, Sarah se dirigió al invernadero, atravesando el jardín invadido por malas hierbas. Al entrar, notó algo extraño en el suelo, una trampilla en parte cubierta por hojas secas. Forzando la trampilla, descubrió unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Con su linterna en mano, descendió a lo que parecía ser un antiguo sótano. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y símbolos extraños. En el centro de la habitación encontró una mesa con objetos esparcidos, velas derretidas, un medallón, y una carta que reconoció como la última entrada en el diario de Eliza. La carta contenía una confesión. Eliza había descubierto un pacto ancestral entre su familia y una sociedad secreta que garantizaba la prosperidad a cambio de sacrificios oscuros. Rechazando tal destino, había intentado romper el ciclo, lo que, finalmente, la había llevado a su desaparición. De repente, en un rincón del sótano, Sarah vio a una mujer. Era Eliza, su figura etérea iluminada por un resplandor tenue. A través de sus ojos brillantes, transmitía una profunda tristeza y un agradecimiento silencioso. Con un último gesto, la aparición desapareció, dejando una sensación de paz en el aire. Con el misterio resuelto y deseos de justicia para Eliza, Sarah salió de la mansión con los documentos y el diario, decidida a contar la verdadera historia. Al publicarse, su libro no solo reconstruyó la historia perdida de Eliza Whittaker, sino que también liberó a la familia y al pueblo del peso de su legado oscuro. La mansión Hawthorne, con su historia ya contada, se convirtió en un refugio de paz en lugar de un lugar de miedo, y Sarah encontró en aquella experiencia no solo el éxito literario, sino también una conexión inesperada con el pasado. Convirtiéndola en la voz que las sombras olvidadas necesitaban para por fin descansar.